siguió después de esa historia de los dibujos, quien realmente me ayudaba a dibujar todo el tiempo era mi mamá. Porque yo durante toda la primaria jamás dibujé algo. Todos los dibujos y todas las pinturas que hago están inspirados definitivamente en sus trazos. No en ella, ahora les platico en qué estoy inspirado, pero estoy viviendo por vivir momentos así. O sea, yo disfruto la vida realmente de esos momentos que te quitan el aliento. Ahora sí, los que te quitan la vida son los que me hacen vivir. Que me encantara la vida. Yo creo que de niño te va formando muchísimo lo que tus papás te van diciendo y las historias que te van contando y cómo lo vas viendo. Pero siempre mi papá se volteaba, me acuerdo cuando íbamos en el coche y decía, en la vida solo tenemos que luchar por ser felices. Señores, esto es más, no es cierto. Esto es que iba a decir más allá de la piel. Es que yo estoy hoy en modo fan. Estoy muy feliz. Esto es un episodio más de Desnudos, viendo más allá de la piel. Pablito, ¿cómo estás? Muy contento, Alma, muy feliz, corazón, de estar aquí, de verte. Ya te extrañaba, ya no me acordaba cómo eras. Ya te extrañaba. Mírame. La perchita, oye, qué buenos productitos trae usted el día de hoy ahí. No, es que esa ocasión, exhibiendo. O sea, hasta me bañé. Lo amerita, Los sí. chinos se fueron arremangados. Yo también me bañé el día de hoy. Ay, pero bendito sea el Señor. Oiga, no saben qué invitado tenemos hoy. Y qué programa y qué episodio nos espera. Discúlpenme, pero ya saben que a mí se me desbaratan los labios. Él es un tipazo. Yo, ¿sabes qué pienso? Que es como un alquimista. Es un transformador de almas. Es un creador de sueños. Yo, la verdad es que cuando estaba investigando sobre él, yo lloré mucho en muchos momentos, pero es un tipo espiritual, es mágico, es artista. Creo que es el artista plástico o uno de los artistas plásticos, para no restarle mérito a otros que andan por ahí. Sí, pero es un vanguardista, sí, totalmente. actualmente de la plástica moderna, por llamarla de alguna forma. Es un innovador, es un revolucionario. Pero también es escritor y además es súper, eso a mí me fascinó. Confía en Dios, es muy espiritual y todo su trabajo y su vida, me encanta cómo se lo dedica a él. ¿El maestro? Yuri Sataray. Muchísimas gracias. Oye, además está bien guapo y mis amigas déjenme decirles que se están muriendo de envidia. Bueno, yo lo que te puedo decir es que feo no es. Feo no es. O sea, Así, oye, sí, feo no es. Yuri, cuando supieron mis amigas que íbamos a platicar contigo, más de una me dijo, pero es que es mi marido, es que es mi novio, es que yo... ¿Cómo estás, Yuri? ¿Cómo estás, feliz, maestro? Hombre, qué presentación tan maravillosa, la mejor que he tenido. ¿Verdad? Muchísimas Es que gracias. aquí es donde debes de estar. Oye, exactamente. Antes de que empieces, tengo una pregunta súper importante. Sí. Súper importante. ¿Torta ahogada o pescado zarandeado? ¿Y por qué torta ahogada? Claro, bueno, yo desde que llegué a vivir a Guadalajara, obviamente que soy de Mazatlán, pero bueno, la torta ahogada ha regido mi vida desde que llegué aquí. Entonces, ¿torta ahogada? Torta ahogada. Perfecto, muy bien. Chivas, Atlas, ¿y por qué Chivas? Yo creo que soy Chivas y con torta ahogada. Claro. ¿Eres Chivas? Sí, si quieres, claro. ¿no quieres darte una vueltita? Déjanos, platicamos. ¿Eres Chivas? Claro, ¿Yuri? pues, por ver la percha. Pero no. Se ve la percha. Mira la percha. No, pues, venos, ¿cómo? O sea, obsérvanos. sigan ustedes platicando. Checa nuestra aura de triunfadores, de ganadores, de campeones. Yuri, qué placer tenerte. De verdad, qué placer. Sí, yo padrísimo. sí me declaro hoy en modo fan. Estoy muy feliz y muy agradecida. Porque además, déjenme decirles que Yuri, o sea, yo la verdad nunca me imaginé a la hora de buscarlo y de proponerle a tener esta charla, la persona tan sencilla, tan accesible, tan amorosa y generosa, porque además me enfermé, porque ustedes no saben, pero esta entrevista se tuvo que haber hecho antes, esta plática, y me enfermé, y es súper paciente, súper lindo. Muchas gracias, Yuri, de verdad. Y además, déjenme decirles que está próximo a recibir un premio que ya nos contarás en Nueva York.
Él va para allá y luego se va a ir a Milán y luego se va a ir a Las Vegas. Bueno, no, es un hombre del mundo. Pero yo le quiero preguntar a ese chiquillo que se andaba robando los dibujos de sus amigos bueno, de un amigo, ¿por qué a ti ni te gustaba dibujar? Y luego ya de ahí dijiste, ¿cómo no? Le entro. Fíjate que sí, cuando estaba chico tenía un compañero que hacía unos dibujos increíbles y estaba sentado al lado mío y siempre cuando lo veía durante todo el día me estaba feliz de ver cómo dibujaba y lo que hacía, pero yo no podía hacerlo y al terminar las clases a él ya no le importaba, me lo regalaba y lo primero que quería era recibir ese dibujo para llegar a mi papá y decirle, mira papá lo que hice. ¿Por qué tu papá, Yuri? ¿Sabes qué? Yo creo que siempre existía como ese cariño, ese amor y esa unión con mi papá, porque en la familia de mi mamá solamente había mujeres. Y cuando nace mi hermana, que es mayor que yo, mi papá enloquece porque piensa que va a seguir habiendo puras mujeres. Entonces, cuando nazco yo, se vuelve como, wow, mi hijo. Y yo nací muy blanco y mi papá era muy moreno. Así es que me llevaba todos los días a la playa en Mazatlán para que me pusiera igual de moreno que él. No Y manches. eso No se convirtió en una locura porque mi mamá le decía, ya para, ya no vas a volver moreno ese niño, ya no te lo lleves. Y era tan blanco y mi papá tan moreno que todos los días me llevaba a la playa para broncearme. Entonces esa comunicación y esa unión con mi papá era muy, muy importante. Y realmente a mi mamá, yo creo que quizá no la entendía o quizá no la valoraba como de esa forma en ese tiempo, pero fue ella quien realmente le siguió después de esa historia de los dibujos, quien realmente me ayudaba a dibujar todo el tiempo era mi mamá, porque yo durante toda la primaria jamás dibujé algo. Quien lo hizo siempre fue ella. Entonces, la nueva historia que estoy escribiendo ahorita se llama La vida del cisne, porque realmente vi pasar muchos cisnes a mi alrededor sin darme cuenta que realmente el verdadero cisne que quería ver era a mí mismo y empezó mucho, tenía que ver viendo a mi mamá cómo trazaba, cómo dibujaba y hoy todos los dibujos y todas las pinturas que hago están inspirados definitivamente en sus trazos. No en ella, ahora les platico en qué estoy inspirado, pero realmente ahora es ella quien maneja, realmente quien dirige mi vida, porque hasta el momento nunca he visto ni vi una caligrafía más hermosa que la de ella, un sentimiento de impecabilidad en cada dibujo que hacía y yo impaciente la veía todo el tiempo dibujando y dibujando todas las noches después de haber hecho el quehacer, el aseo, trabajar, lo que fuera, y se dormía muy noche hasta que terminara mi último dibujo y yo solamente la veía. Y yo llegaba, y sí, cuando era niño mi amigo me regalaba sus dibujos, llegaba mi papá y le decía, mira papá lo que hice, y mi papá siempre me alentaba para decirme algún día vas a llegar a ser el mejor pintor del mundo. Pero cuando terminaba de dibujar mi mamá en las noches, muy callada, que jamás le he mencionado en ninguna historia, se tenía que ir a dormir después de haber dibujado porque yo era, siempre le estaba friegue y friegue diciéndole, no te vayas a salir de la raya, no hagas esto. Y decía, O sea, Yuri, tú si tu mejor hazlo tú, ¿por qué no lo haces? Y me estás dirigiendo todo el tiempo. Y todas las noches mi mamá estaba ahí conmigo. Entonces, esta nueva historia que estoy escribiendo tiene alrededor que ver porque todas las tardes yo no le importaba a nadie y me iba a caminar por todo Mazatlán y me encantaba el centro. Vivíamos en el centro, pero me encantaba y disfrutaba de la naturaleza, de las hojas secas, de las paredes, de los olores, de los techos, de las casas. Todas las tardes caminaba solo y mi mejor lugar era la azotea de mi casa, donde descubrí realmente quién era. A los 14 años, más o menos, ahí definí mi vida. Y hoy es lo que pinto, toda esta historia de todo lo que viví alrededor de este lugar. Pero siempre cuando llegaba en la noche, le platicaba a mi mamá mientras dibujaba lo que había hecho. Esa conexión de poder decirle a tu mamá, mamá, estaba caminando por la calle esta, subí por este lugar, vi el atardecer, hice esto, es lo que hacía que ella estuviera tantas horas entretenida conmigo, después de haber tenido una vida muy complicada en el día. Yo siento que yo le ayudaba, que era como una terapia, el poder decirle y platicarle. Algún día, me acuerdo que era un sábado y mi mamá estaba lavando un cerro de ropa gigante y yo llegué
y le dije, mamá, ¿qué haces? Eran como las 6 de la tarde. Y me dice mi mamá, ay, hijo, es que no vino la señora a trabajar, no sé qué. Y yo estoy haciendo eso. Y dije, mamá, no sabes, acabo de estar en la casa más hermosa que te puedas imaginar. Y yo creo que en ese momento estoy seguro que me iba a dar la vuelta cuando le dije eso. Y yo creo que mi mamá veo cuando volteé y me dice, ¿y cómo era la casa? Y eso me cambió la vida, porque empecé a describirle cómo era la alberca, cómo eran las paredes. Y entonces mi mamá me preguntaba, ¿y a qué olía la casa? ¿Y a qué sabía esto? ¿Y qué comida te dieron? Esto hizo que hoy me haga y me pueda convertir en un escritor que cuando empiezas a leer mis escritos, la gente se meta dentro de los lugares. Fue gracias a ella. Entonces, casi en todas las entrevistas platico que un niño me regalaba sus dibujos y mi papá me decía que algún día iba a llegar a ser el mejor pintor del mundo, pero hoy sé y le dedico a mi mamá este evento, este día y la vida, porque fue ella quien definitivamente marcó mi vida. Yo creo que una pintura tiene que describir o platicar una historia. Una pintura tiene que ser algo que va mucho más allá de poder pintar algo sobre un lienzo. Una pintura tiene que ser una cátedra de sabiduría, donde destaca el elemento más importante, que es un don, que queda ahí dentro por unos milisegundos en esa pintura. Y tiene que ver más de un sentimiento que se convierte en una sabiduría que en una técnica o que en un trazo. Y yo hoy le doy gracias a mi mamá que cuando me entretuvo todo este tiempo, cuando tenía 10, 11 años, dibujando y dibujando, ella me platicaba qué hiciste en la tarde, a dónde fuiste, por qué viajaste ahí. Entonces esta mujer quizá con esas preguntas logra hacer lo que hoy es de lo que vivo y en lo que vivo. Y sí, mi papá me dijo que algún día me iba a llegar a convertir en el mejor pintor del mundo, pero hasta hace muy poquito entendí que toda la vida he tratado de encontrar ese mundo para que ese niño pueda pintar en él. Y entonces ahí descubrí quién soy yo en realidad, porque en el camino me convertí en Yuri Satarain y hoy se lo agradezco a él. Estuvo muy difícil que te dijera, algún día vas a llegar a ser el mejor pintor del mundo. Y encontrar un mundo. Fue más fácil construirme un mundo que destacar en ese mundo. Y en ese mundo es en el que hoy vivo. Y yo creo, invito a las personas para que también descubran su mundo y sean el protagonista de tu propio mundo, que descubras y definas tu mundo. Yo creo que a eso es a lo que verdaderamente me define y me mueve en la vida. Fíjate Me que dejaste sin aire, Yuri. yo te decía antes de que entráramos aquí en el podcast que yo te conozco desde hace mucho y para mí es un privilegio tenerte físicamente aquí, porque tú vives en mi casa, de alguna forma, está tu esencia, está tu alma. Yo me atrevo a decir que, por eso a mí me has transformado la vida, porque justo cuando me meto en una de tus obras, no me puedo ir tan fácil, o sea, me quedo y me meto y empiezo a escuchar cosas, empiezo a oler. A veces se me rasan los ojos, trato de vivir un mundo ahí dentro y después lo que está allá adentro me acompaña a lo largo del día. Entonces, ha sido una parte, te hablo yo como un admirador fiel tuyo, lo que ha pasado en mi vida tras conocer tu obra y tras vivir muy cerca de ti a través de ella. Y el otro día estaba viendo yo que cuando tú estás disfrutando algo, esas hojas secas y que estás en la azotea de tu casa de niño y que después de haber vivido eso vuelves a cerrar los ojos y entonces logras ver lo absoluto. Sí, así es. Ese es el tema hoy de mi vida, de mi exposición. Hay una frase que digo o que escribo que cuando cierras los ojos es cuando realmente empiezas a ver. Porque cuando voy a una cena romántica, cuando voy a un atardecer que quiero olvidar toda mi vida, cuando quiero ver un paisaje que quiero recordarlo siempre, cierro los ojos y lo veo en mi mente. Cuando quiero recordar el sentimiento, aquello que sentí, cierro los ojos y vuelvo a ver lo que no vi en aquel instante. Y a ese momento le llamo absoluto. Y siempre estoy viviendo por vivir momentos así. O sea, yo disfruto la vida
realmente de esos momentos que te quitan el aliento. Ahora sí, los que te quitan la vida son los que me hacen vivir. Wow. Yuri, eres, eres un gran contador de historias. O sea, tienes una capacidad. Es como cuando ves comer a alguien que dices, ay, qué rico come. Tienes una capacidad de compartir de una manera muy generosa. Y ¿tienes hermanos? O sea, ¿cómo es tu vida familiar? ¿Cómo te llevas? Ellos viven en Sinaloa, están acá. Cuéntame de ti. Cuéntanos. Sí. Es así, cuéntame, Yuri, nada más a mí. No, no es cierto, no. Por favor. Sí, encantado de la vida. Fíjate que siempre fui un niño muy solitario. Desde que era muy niño me llevaba muy bien con mi hermana y tengo otros 2 hermanos. Somos 4 en total. Y siempre vivimos una vida muy familiar y muy divertida porque nos encantaba muchísimo salir de viaje. Y íbamos a pueblos, mi papá siempre nos llevaba a los ríos, siempre nos llevaba a tener mucho contacto con la naturaleza y eso hizo que me encantara la vida. Yo creo que de niño te va formando muchísimo lo que tus papás te van diciendo y las historias que te van contando y cómo lo vas viendo. Pero siempre mi papá se volteaba, me acuerdo cuando íbamos en el coche y decía, en la vida solo tenemos que luchar por ser felices. Y es verdad, creo que hoy a veces pequeños pensamientos realmente quizá te pueden cambiar la vida. Y yo estudié diseño industrial. Cuando, cuando salí, tuve una maestra que era mi maestra de geometría y era muy complicado para mí estudiar geometría estudiando diseño industrial porque yo no podía ver. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo no puede ver? Y yo me sentaba muy atrás porque era muy alto en la universidad, pero cada vez iba más adelante, y me decía la maestra, Yuri, ya para. O sea, vas a llegar aquí al pizarrón. ¿Qué es lo que quieres? Y le digo, es que maestra, necesita explicarme porque yo no puedo ver. Pero me dijo, es que no te entiendo, ¿qué es lo que no puedes ver? Entonces ahora ustedes imaginen un plano como cuando les venden un departamento o ves una casa que ves desde arriba las líneas. Yo solamente veía líneas, pero la gente te dice, mira, aquí está la sala y aquí está el comedor y lo ves desde arriba y toda la gente entiende eso, pero yo no lo podía entender. Yo no sé por qué, de qué manera me sucedía esto a mí, que yo veía la vida plana. Entonces le hablé a mi papá súper preocupado un día y le dije, papá, ya reprobé geometría. Y me dijo, hijo, yo lo único de geometría que sé es que hagas una cruz y le reces a Dios todos los días. Dije, oye, papá, No ¿por qué eres tan manches. bromista? Wow, qué gran Y, respuesta. ¿sabes qué? Wow. Y así fue como empecé a ver. Y después me volví en un gran geómetra que hoy, cuando era niño, tenía, yo creo que más o menos como unos 7 años, nosotros teníamos una joyería y acomodaba los estuches todos los días, de esas joyerías que ponen y quitan todos los días los estuches. Y era un niño que me gustaba mucho hacer cosas con la geometría. Pero después de este intento en la universidad, que por cierto logré salir con una de las mayores calificaciones y mi tesis está en la tesis número 75 más visitada en la historia de la universidad, Ahora, después de que el que no ¿En dónde estudiaste? en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ah, perfecto. Y pues ahora pude con esta capacidad de haber estudiado geometría, poder desarrollarlo en otros ámbitos, pero venía esta capacidad de cuando era niño y cuando vivía con mi familia y con mis hermanos, a mí era el que me tocaba hacer como esta labor de poner los estuches y hoy me ha servido mucho como en mi vida. Pero a lo que me refería con esto de poner la cruz y decir, hay cosas en la vida que son tan complicadas, pero se resuelven de una manera tan sencilla que realmente te pueden cambiar la vida. Esos pequeños consejos. Y mi papá vivía la vida muy divertido. Mi papá era una persona más divertida que he conocido en la vida y se reía de todo y todo le parecía fácil y todo le parecía sencillo. Y yo era alguien muy complicado. Cuando me vine a estudiar a la universidad, mi papá, que vine a estudiar a Guadalajara, mi papá llegó a mi recámara y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, papá, son las camisetas que me voy a llevar. Me dijo, Yuri, ¿cuántas camisetas son? Son 100.
Ya las conté. Tenía 100 camisetas para poner en una maleta. Me dijo mi papá, Yuri, cuando yo me fui a estudiar a México, me llevé 2 pantalones y 4 camisas. Tú no necesitas eso para vivir. Y yo, es que yo no puedo vivir sin mis 100 camisetas que eran para mí básicas. 100 camisetas. 100 camisetas. Me encantaban las camisetas en esa época. pero es que yo era un niño muy complicado. Y en cambio, la vida me mandó a un papá que resolvía muy rápido. Pero eso también me hizo tener muchos problemas con él. Hace ratito platicaba que mi papá era muy importante en mi vida y yo en la de él. Pero a partir de los 7 años ya no. A partir de los 7 años se convirtió en la persona más difícil que pude tener en la vida y se convirtió en mi enemigo. Y yo no sé en qué momento un niño le puede hacer quizá como tanto, no sé, como no importarle para nada a la vida a alguien. Cuando yo gané mi primer concurso de pintura, para mí fue como la locura y mi máximo, que fue a los 6 años. Y después de los 7 años, yo trataba de ganar y ganar premios para ver si mi papá me volteaba a ver. Para ver si mi papá me volteaba a ver lo mismo que me dijo cuando yo gané mi primer concurso de pintura. Y nunca lo logré. Todavía me acuerdo que el día que gané me entregaron las llaves de la ciudad en Mazatlán, que yo creo que es un reconocimiento muy importante quizá. Y él, me acuerdo que estaba en un sillón viendo un periódico. Y creo como que fue la vez como que volteó y dijo, ¿es en serio? Como que bajó el periódico y se regresó a seguirlo leyendo sin importarle. Ha habido y hubo tantas cosas y tantos momentos tan dolientes que al siguiente año logré ganar el premio al sinaloense ejemplar en el mundo. He sido el personaje número 118 más importante que ha nacido en el estado de Sinaloa desde que se fundó. Y yo fui muy contento a Sinaloa para recibir el premio. Y mi papá no le importó. O sea, ni siquiera te importa que ese niño al que estuviste dañando y dañando y dañando toda la vida. Hasta que un día estaba comprando, dejé de ganar premios para que él me volteara a ver y decidí que me gustaba ganar premios para yo sentirme feliz y sentirme contento. Y un día estaba como en un supermercado comprando cosas para llevarme a mi viaje a Europa. Eran como las 10 de la mañana y estaba poniendo cosas en el carrito y suena y era mi papá el del teléfono. Y mi papá me empieza, lo primero que me dice es perdóname. Y yo, papá, ¿estás bien? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? Perdóname, perdóname, perdóname. Y empezó a decir perdóname no sé cuántas veces, no sé qué soñó, no sé qué fue lo que le pasó, pero en la mañana decirme todo esto se me hizo increíble. Le dije, papá, ya pasó, no importa, yo desde hace mucho dejé de buscar o hacer cosas para que me voltearas a ver, lo hago por mí. Me voy a Europa a recibir un premio, pero es para mí. Me dijo, Yuri, perdóname, siempre debí de haber estado contigo. Y en eso seguía y seguía diciéndome perdón y perdón. Y yo seguía echando cosas porque ni siquiera me importaba su opinión para nada. Y en eso me dice, hijo, quiero decirte que tengo un tesoro. Y yo dije, a ver, espérate, ¿qué tesoro tienes? Y me dijo, es el cuadro con el que ganaste tu primer concurso de pintura. Wow. Siempre lo guardé porque siempre supe que llegarías a estar ahí donde estás. Y a partir de ahí se convirtió en mi mejor amigo. Lástima después, la vida solo me lo dejó 7 años. Y fue mi mejor amigo. Los últimos 7 años de su vida es definitivamente el hombre que ha marcado mi vida. Y después me tocó pelearme con la vida porque dije, ¿cómo es posible que me lo quitas toda la vida y después me lo regresas por tan poquito tiempo? Y se fue. Así es que la vida así es. Hoy, después de reconstruir todas las piezas del rompecabezas de mi vida, me doy cuenta que la vida es totalmente perfecta como es para cualquier persona. Porque si no hubiera sido por él, nunca hubiera tratado de ganar un premio, nunca hubiera tratado de sobresalir. Y en el momento que yo quería sobresalir para él, no sucedía nada. Entonces yo seguía ganando y ganando premios. Oye, yo la historia de una escritora muy famosa en los Estados Unidos que ganaba premios y premios y premios de pintura y ganaba, y su mamá le decía, no me gusta, ven acá, entiende, no me gusta lo que escribes, no me gusta lo que escribes. Y la mamá se muere.
Y ella deja de escribir porque ya no tenía a quién hacerle o decirle Pero ella seguía ganando y ganando dinero y los publicistas le decían, vuelve a escribir, y ella no quería. Entonces gana la novela más importante del año en los Estados Unidos y entonces escribe la historia, que realmente ella ya no tenía con quién competir. A mí me pasó algo muy, muy similar. Yo hice y gané todos estos concursos para él y tuve la oportunidad de que alguna vez una editorial publicara en la vida que yo le había copiado los dibujos a este niño, a mi amigo, y se los llevaba a mi papá. Y yo nunca le platiqué esta historia. Le pedí que fuera a un puesto de revistas para que comprara el libro donde salía la historia y donde venía él ahí. Entonces siempre fui alguien que desde niño él tenía razón. Alguien muy complicado. Porque ¿cómo es posible que alguien no te lo diga? Alguien busca un libro para contarte su historia. Entonces yo solamente hoy tengo muchas más historias que contar porque sé que él, desde el plano donde está, claro que te sigue oyendo, claro que me manda mensajes y claro que me ayuda desde esa parte y siempre me dice, o siento que me dice, Yuri, diviértete más, disfruta más la vida. Y entonces le hago caso. ¿Sabes qué pienso, Yuri? Que tu papá tenía ese tipo de reacciones. Ay, perdón, me hiciste chillar. Es que me recordó mucho a mi papá. Yo creo que tu papá tenía esas reacciones contigo para que no te subieras al ladrillo. Yo creo que tu papá lo que quería era justamente que no dejaras de ser el niño, que empezaras como a crecerte y por eso posiblemente tenía esa actitud contigo. Te seguía tratando exactamente igual. O sea, no te dieron las llaves de la ciudad, tampoco te creas no es para tanto. ¿No? Obviamente él por dentro de haber estado con el corazón así de orgulloso. De hecho, también me recordó un poco a tu padre. ¿Verdad? Sí. O sea, te lo juro que cuando estabas hablando yo pensaba en mi papá. Y es la forma de amarnos. Es la forma de mantenernos así sí. No Hubiera una universidad de padres, ¿no? Sería algo maravilloso. No lo existe, por eso no así, existe ningún libro todavía que sea tan veraz. Pero fíjate, yo digo, te digo que te conozco también, pero más en tu parte como espiritual, pero yo puedo decir que amo a tus papás porque hicieron un gran trabajo. Un gran trabajo. Y les mando un beso a los dos. Sí, a tu papi, que seguro está con el tuyo y el mío. Sí, está con nuestros y han de estar así los tres, así en el... Ahorita están los tres así. Así en el podcast celestial. ¿Cómo ves? Consiguieron la entrevista con el chavo. Sí. Y sí, te cuidan y te protegen, pero todo esto tormentoso que llegamos a vivir, como en esta parte de la niñez, pubertad, adolescencia, etcétera, de que pues la vida no es nada fácil. De hecho, es ese vaivén de la vida que nos ayuda como a inspirarnos, pero yo también veo que el mensaje es muy claro. O sea, yo creo que tenemos que amarnos mucho. Y tú eres una persona que has aprendido mucho a amarte, a ser muy cuidadoso de ese amor que te das, ¿no? Por eso das tanto. Finalmente, ese aprendizaje, todo esto que vas escribiendo día a día, desde que te despiertas, te pones a trabajar en tu taller y estás pensando en la exposición, estás pensando en muchas cosas, pero todo viene de una historia, porque eres un artista muy completo, pero le preguntaba a Carlita, oye, creo que escribe, creo que es escritor. Es que ayer me pregunté. Pues claro, estás escribiendo tu vida desde ese amor personal, que es algo maravilloso. Es un gran muy contador. poca gente se quiere. Contador de historias. Poca gente se quiere. A mí me gustó mucho esa parte donde dices en una entrevista que ojalá que quienes estén viendo este episodio de La Voz de Yuri escuchen la importancia del amor propio. Sí, fíjate que hay unas frases que escribo que dice, de niño siempre buscas que te amen y cuando eres joven emprendes el camino para amar, esa gran aventura de la vida. Pero hay una tercera parte de la vida que creo que es la más importante, cuando te das cuenta que el verdadero amor de tu vida eres tú mismo y el camino lo emprendes hacia adentro.
Y entonces es cuando se acercan a ti las personas o los momentos y las situaciones reales, porque lo demás resultó a lo mejor ser o una aventura o una historia que no era tuya. Tú tienes que contarte, llamarte, entonces ese tercer camino es como muy importante. Lo increíble sería que un joven que ahorita está pasando por esta etapa, que está emprendiendo el camino del amor para buscar amar a alguien, pues está increíble que sepa que la tercera parte y lo que sigue después es amarte a ti mismo. Pero si la logras hacer desde ahorita estaría increíble, porque realmente le acortas la sabiduría y la experiencia a muchas personas. Después de estos pequeños o grandes historias que me han sucedido en la vida, definitivamente tenía que hacer algo, porque no era posible que todo esto que te amarga, que te oprime, que te nubla la visión o te oprime el corazón, no pudiera salir algo. Y me encantaría compartirles que un día me hablan por teléfono y me dicen: no, Yuri, tenemos que ofrecerte un proyecto y es para entregarle una de tus obras a unos empresarios, a unos personajes, pero queremos algo de ti. Cuando me dijo: oh, queremos algo de ti, me quedé pensando y dije, creo que si les doy una obra o algo, sería como, pues algo bien, pero algo más allá. ¿Por qué no le doy el resumen de lo que sucedió con mi papá? El resumen de lo que sucedió con mi vida, con mis hermanos, con mi familia, con el primer que me rechazó en el trabajo, el que me cerró la puerta, el otro que me cerró la puerta. ¿Qué realmente aprendiste de eso en la vida? Y entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que hacerlo como si fueran pequeñas notas. Y eso se convirtió en las leyes de la sabiduría. Pero sucede algo increíble en esta parte, porque eran 13 los regalos o los escritos que yo tenía que hacer, pero solamente pude escribir 7. O algo así, ya no me acuerdo tanto, eran 14 y nomás escribiste 13. Y nada más escribí 13, pero me faltaba uno, me faltaba uno, y entonces no me pude ir a dormir porque lo empecé en la tarde, y decía: es que no me voy a dormir, ya, no puedo más. Me faltó uno y no sé qué voy a hacer. Y entonces ahí es cuando sucede lo más increíble de las muchas cosas increíbles que me han pasado en la vida. Pero alguien me despierta con un chasquido de dedos y me dice: despierta. Y entonces yo estaba totalmente, profundamente dormido y me dicen: la intuición. Y yo, ¿la intuición? Y dice: antes de la respuesta, la ley de la intuición dice que puedes saber, que busca, que la intuición significa ver la respuesta antes que la pregunta. Y si lo practicas, el juego se resuelve solo. Yo me quedé: ¿y eso qué significa? Pero si lo desmenuzas es algo muy importante. Cuando tienes la respuesta antes que la pregunta, es algo increíble, porque estás descubriendo lo que va a venir antes de que venga. Claro. Estás sabiendo lo que va a suceder en el futuro antes de que suceda. Pero además, si practicas ver la intuición, estos pequeños mensajes, estas pequeñas cosas. Hay gente que le aparece en el teléfono muchas veces 1111 y dice: ¿por qué me saldrá 1111? ¿Por qué me saldrá? Porque es solamente la primera etapa de esta parte que puedes desarrollar. Cuando te sale 1111 significa que tú tienes la capacidad de ver más allá. Entonces al otro día te vuelve a salir 1111 y dices: miren, ya me salió 1111. Y luego ya se lo compartes a no sé quién: miren, cada rato me sale 1111. Pero ¿qué sigue después de ese 1111? Y ya después deja de salirte. No sé si te has fijado, pero ya no te sale. ¿Por qué? Porque otra vez volviste a nublar con lo que sucede en la vida cotidiana y dejaste de creer, porque ya no buscaste más allá. Imagínate que tú, 1111, abres la portada de un libro y está en blanco la hoja. 1111, vuelves a abrir y el primera hoja casi siempre es blanca, no sé por qué, y blanca. Y dices: ay, miren, ya lo volví a ver. ¿Qué falta? Darle la vuelta a la otra hoja. Es lo que sigue. Entonces, hay muchas cosas y ejercicios que la gente puede hacer para ver más allá después del 1111. Y no le pongan cosas como el 1111 significa que existe un mensaje. Son solo mensajes de la intuición de la persona que realmente se desarrollan con más intuición. Ahora pregunta. Ahora quiero que me salga un 1212. Ahora quiero que esto. Y sucede. Sí sucede. Entonces así le sigues. Ahora sigue: ¿a dónde tengo que ir de viaje? ¿Con quién tengo que ir? ¿Por qué tengo que hacerlo?
Y entonces la vida te empieza a mandar esos mensajes hasta llegar al mensaje más cercano que puedes tener en tu vida, y ese es respirar. O sea, hasta te das cuenta que estás vivo realmente cuando respiras. Y ahí es donde inicia otra vez todo, ese gran camino que haces fuera de ti, hasta volver a llegar a ti mismo hacia adentro. Entonces, apareció esta ley de la intuición, y esa noche siguió una, otra y otra, hasta que terminé 44. Me quedé enloquecido porque no las hice yo, realmente me las dictaron de otro plano espiritual. El patrón. Y el patrón. Y fue increíble escribirlas, las presenté y se convirtió en una locura que terminó en un evento donde invité a 2,300 personas para que vinieran a escuchar lo que significan las leyes de la sabiduría y que ellos pudieran de alguna manera aplicarlas en su vida. Porque tenía que ser que estas grandes lecciones que nos da la vida tenían que tener un resumen. Y entonces tú lo que puedes hacer es ir hacia atrás de tu vida y ver esas cosas que te dicen cuáles han sido las cosas que han marcado tu vida. Y muchas de las que han marcado tu vida quizá no fueron agradables para ti en ese momento, pero definitivamente motivaron y movieron para ser la persona que hoy eres. Lamentablemente, cuando escuchas como una meditación de Deepak Chopra que te dice pon a las 10 personas que han cambiado tu vida, 5 de esas personas han sido mis enemigos o gente que no me ha querido o gente que me ha rechazado. Y dices, pero ¿cómo esa persona pudo haber marcado tanto tu vida? Porque definitivamente las cosas que quizá piensas que en ese momento no son buenas, es que quizá no son tan buenas, pero en realidad al final de cuentas te vas a dar cuenta que te movieron para ser bueno quien eras. Entre una de estas historias había una persona que yo me quedé y viví una historia muy terrible de mi vida, que no tenía dinero para nada. Hace poquito antes de entrar aquí al podcast decías, me encanta escuchar la historia cuando te quedaste sin dinero y cuando no sucedía nada en tu vida. Realmente son etapas muy difíciles de la vida, porque a mí durante toda la universidad y durante toda mi vida, quizá como de joven, todo lo que me imaginaba pasaba. Todo lo que quería se me daba. Es como esa persona que dice, ahorita me voy a encontrar un estacionamiento, ahorita me va a pasar esto, ahorita me va a llegar dinero, ahorita. Entonces llegaban y sucedían cosas buenas. Y de repente empieza un día que no todo empieza a ser bueno, que empiezan a suceder como muchas historias, cada día más y más, quizá como dolorosas. Entonces me tengo que ir a vivir a un departamento muy chiquito, compartido con muchas personas, en un lugar donde solamente tenía una maleta. Y de mi maleta sacaba mis cosas y usaba eso. ¿Y tú 100 playeras, Yuri? Y yo tenía en aquellas épocas 100 playeras, y ahora ya no tenía ninguna playera. Y también algo que me pasaba mucho en aquella época es que tiraba muchísimo la comida. Y llega esta etapa en mi vida donde solamente tenía para comer una bolsita de frijoles que me vendían en una fonda que estaba cerca de mi departamento. Y durante 3 meses solamente tuve para comer eso. Y algunas veces podía comer 2 tortillas o algunas 3 o algo así. Y era una época totalmente terrible de mi vida. Y llega una persona y me dice, un amigo, y me dice, ya te conseguí trabajo, ya vas a tener dinero. Y yo, Dios mío, fue lo más, aquellas palabras yo creo que me volvieron loco en mi vida. Y me fui a la entrevista de trabajo. Mi amigo estaba dejando su trabajo y yo me iba a quedar en su puesto, así es que ya estaba todo listo para que yo llegara y me sentara en esa silla. Y la persona que me hizo la entrevista me dijo, claro, te marcamos mañana. Y yo me quedé pegado a mi teléfono porque en esas épocas el teléfono tenía un cordón y tenías que estar cerca de él. Claro. Y me quedé ahí pegado, literal pegado al teléfono durante 2 días. Y al tercer día dije, ¿sabes qué? Ya no me llamaron. Y viví los momentos más tristes de mi vida y entendí, ahora sí, Yuri. Después de caminar y caminar para buscar muchos lugares y buscar personas que creyeran en mí, dije, no, esta vez eres tú solo. Y ahí fue cuando empecé a dibujar. Empecé a dibujar y tomé un pedacito de papel y un lápiz y empecé a hacer unos dibujos. Y ahí fue donde dije, el papel y el lápiz se van a convertir en los socios de mi vida. Hoy en día, acabo de terminar un cuadro el día de ayer y está firmado con lápiz. Y la gente dice, ¿por qué si lo hace en óleo? ¿Por qué al final lo firma en lápiz? Porque el lápiz, el papel y yo
somos amigos porque en aquella época lo hice con papel porque no tenía dinero para pluma, no tenía dinero para algo más estable que un pequeño lápiz. Y en esos momentos de dureza, de tristeza y de amargura dices, Dios, o sea, ahí es cuando hablas con Él, ahí es cuando Él está contigo, porque no existe nadie más en ese momento. Después de esa historia, este hombre que no me dio trabajo, me lo topo en una conferencia y está sentada al lado mío. Dije, Dios mío, yo tengo que preguntarle por qué no me dio trabajo, por qué nadie cree en mí. Y entonces me paré en la conferencia y le dije, oye, ¿te acuerdas de mí? Y me dijo, fue el que fuiste a pedir trabajo. Dije, solamente, no te quiero reclamar porque no me hablaron, solo dime por qué nadie quiere trabajar conmigo, por qué nadie quiere hacer equipo, por qué nadie me quiere comprar lo que yo hago. Y me dijo, ¿tú todavía no te das cuenta o qué? Y yo, ¿de qué? De que si yo te hubiera dado trabajo, tú me hubieras quitado a mí el mío en menos de 3 meses. Me acuerdo que me quedé enloquecido entendiendo lo que esto significaba y me salí llorando de la conferencia, ya no la seguí escuchando. Me fui llorando y me fui a mi estudio y dije, cierto, lo que hace falta es creer en mí. ¿Por qué no creo en mí? Entonces creer en mí se convirtió en la bandera que empezaba a mover mi vida. Es cierto, si nadie cree en ti, ¿por qué tú no vas a creer en ti? Y entonces empecé a creer en mí y a creer en mí. Y entonces fue cuando tuve la oportunidad de hacer muchas cosas en mi vida. 6 años después de aquel intento, de aquella ya locura, estaba en la portada de la revista Entrepreneur como una de las 10 galerías más importantes destacadas de México. Estaba recibiendo premios en Estados Unidos, estaba viajando a Nueva York, París, Milán, estaba dando autógrafos para 500 personas en Europa, estaba en las vallas de Nueva York, estaba en los espectaculares en Times Square, y aquello era como una locura. Lo había logrado, había creído en mí y muchas más personas lo habían hecho. Porque algunas veces muchas personas y quizá muchos que nos están escuchando esperan que alguien crea en ti, que alguien te ame, que alguien te busque. Búsquete a ti, cree en ti, ámate tú y lo demás va a suceder después. Porque me encanta que hasta el final de la vida, el otro día estaba parado con una compañera de la preparatoria, estábamos esperando un coche en un restaurante de mariscos y me dijo, Yuri, te tengo algo que decir. Toda la vida estuviste ahí en la prepa y eras tan feo. ¿En qué momento te hiciste tan guapo? Le dije, ¿sabes qué? Jamás soy el mismo. ¿Qué no es? Pero me dijo, es tan chistoso que ahora la gente voltea a verte y habla de ti. Hijo, si siempre te teníamos ahí. Es cierto, a lo mejor es... Y platico esto porque hay muchas personas que están quizá escuchándonos y dicen... A mí, yo a lo mejor no me siento que soy tan guapo, no me siento que soy... Tú siéntete y tú disfruta y es mucho más a gusto esperar a que la gente llegue y te diga, porque en algún momento cuando tú te quieres tanto, que te das cariño, te das amor, pues cómo no te va a querer la demás gente. Dice, es que de él emana algo que no sabemos qué es. Pues no, pues claro que no es guapo, lo que tiene es que está tan seguro y tan contento que la gente se lo acaba creyendo. Entonces la historia es... como, ¿qué vienes a vender en esta vida? Todo el mundo viene a vender algo, viene a vender un don, viene a vender algo que le haga feliz. Pues tú eres o tendrías que ser la imagen o la persona que más se quiere en este mundo. A lo mejor las personas no lo han visto, no lo han analizado así, y yo sí soy el que más me quiero. ¡Ah, qué bonito! Y sabes que ¡Qué hermoso! creo yo, la morda hacia uno mismo, pero también la autenticidad y la honestidad, la sinceridad, ¿no? Eso creo que es algo súper clave. Yo quiero hacer un paréntesis. Sí. Quiero agradecer de la manera más profunda a ese ser que nunca te dio la oportunidad de trabajar ahí con él porque se vio amenazado. Porque si no, yo creo que no te tendríamos aquí. No tendríamos al maestro Yuri. Gracias por no haberle dado el que trabajo no a le dio este compadre. Claro. Súper inseguro porque muchas veces, claro, que se vio amenazado. Oye, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Qué escuchas? ¿Qué te gusta? Sí. ¿A quién admiras de música? Nada más te falta ser músico. Sé que hiciste una rola y lo manejaste de una manera muy misteriosa porque hiciste una letra de una canción, pero no dijiste nunca cuál. ¿Ni a quién?
Si quieres decirlo, si para no, no quién. pasa nada. Sí, sí, Pero, no. ¿a Ajá. qué te gusta? ¿Qué músicos admiras? ¿A quién? ¿Qué onda con Oye, esa parte? espérame. O sea, le abrió el concierto, no vamos a decir a quién, pero le abrió el concierto a un gran artista, él pintando y demás. Pero, o sea, Eso lo dijimos ya, ¿no? No, eso fue Eso fuera, fue tras fue fuera, bambalinas. fue ¿En fuera. serio? Sí. Otro súper artista pidió que cerraran una galería con una botellita de vino para disfrutar de las pinturas de Yuri. No vamos a decir a quién, esas son historias que se cuentan fuera de. Pero, ¿alguno de esos artistas con los que te ha tocado colaborar te ha impactado o vas a ir al Sphere para ver si ves a ver si Bono te dice, ¿qué onda, Yuri? Mira, fíjate, hace poquito tuve la oportunidad de estar en el concierto de Justin Bieber en Chicago y me enloqueció porque a mí lo que me gusta de los lugares y las personas es la sociología del lugar. Es algo muy extraño. A mí me Sí, a ver, ¿cómo? encanta ¿Qué es la eso? sociología. Ajá. Yo veía a toda la gente que estaba alrededor mío, porque además compré en el último boleto del último lugar, o sea, donde levantas la mano y tocas la viga del estadio, que es hasta el final, y me encantó, porque desde allá arriba puedes ver todo lo que pasa ahí abajo. Como cuando iba a ver a mis Chivas yo en la Incluyendo- zona C. arriba. Incluyendo a la persona que está como del tamañito chiquitito. Sí. Pero eso también es quizá importante. Yo, mira, todo como que lo bueno y lo malo también lo disfruto. Entonces, estar ahí arriba, me encanta disfrutarlo. Yo me sentía el hombre más feliz, como si estuviera ahí pegado hasta adelante. Las personas de al lado gritaban como locos y aplaudían para que saliera. Y cuando salió, ¿qué creen que pasó? Que es algo que no, eso no es algo de alguien normal. La gente se quedó impactada. Nadie aplaudió, nadie habló, nadie se movió. O sea, una persona en un estadio para miles y miles de personas en Chicago y que se queden. Yo volteaba a ver a los de al lado porque yo tampoco no soy tan fan, pero yo dije, bueno, tengo que ir. Pero los de al lado no se podían mover de verlo. Y decía, pero es en serio, la energía de una persona y de un cantante puede ser increíblemente de estos niveles de artista. La verdad que eso me enloqueció, que es lo último de lo que acabo de ver este concierto. Pero yo normalmente, aunque ustedes no lo vayan a creer, yo pinto con banda todos los días. Como Y no buen Pues sinaloense, sí, como buen claro, sinaloense. claro. y no porque sea de Mazatlán, porque en realidad allá, cuando yo estaba allá, ya escuchábamos a Madonna y escuchábamos otro tipo de música viviendo en Mazatlán. Pero en realidad me gusta mucho y lo disfruto. ¿Cuál Y es me tu banda encanta. favorita? Pues fíjate que El Recodo. no, bueno, sí, también me encantan todas. Y todas las bandas. Me encanta La Arrolladora. Me gustan muchas, pero en realidad, como escucho mucho radio, escucho todo lo que está pasando. Entonces no escucho como algo tan específico, pero me encanta muchísimo la banda. Y hace poquito, ahorita, tengo una amiga que. Después déjenme y se los digo, porque es Margarita, la diosa de la cumbia, que la adoro. Y un día llegó que estábamos durante la pandemia y entonces Margarita platica y dice que, por cierto, en una de mis canciones favoritas la canta Margarita, pero yo Ella está mucho con la antes. Sonora Dinamita, ¿no? No, La no, no, Sonora- ella canta sola. Hace muchísimo tiempo estaba con una banda, pero desde hace muchos años canta sola, pero ella canta para los estadios. Entonces a mí me encantaba una canción. Entonces ahora vino para un cumpleaños mío y estuvimos en Vallarta y estaba en la alberca cantándome la canción que a mí más me gusta. Entonces eso ya me da la locura, porque ella solamente canta como en estadios y en lugares muy grandes. Ajá. Pero me dijo, oye, fíjate que pues durante la pandemia no he podido cantar en estos estadios porque están cerrados o algo así. Y le dije, ¿por qué no compones? Y se me quedó viendo como, qué difícil puede ser para un artista componer. Yo no lo había pensado de esa manera, pero yo me imagino, en esta época de la pandemia, la verdad, que sacó como las cosas que a lo mejor uno difíciles o inseguridades o algo, pero hizo que muchos superáramos muchas cosas. Entonces yo en este momento, yo le dije, ahorita deberías de sacar como todos tus éxitos o algo así, pero yo sobre todo me sentaría y componer una canción. Digo, ¿qué tan difícil puede ser? Y ella se me queda viendo como pues, algo muy complicado y es verdad, ustedes lo saben, es algo, pues mira, yo le dije, estábamos terminando de desayunar y cuando iba a agarrar como mi vasito con jugo o algo así, meto la mano como en el salero
porque era como una concha o algo así como de mar, y me equivoco y me toco las manos y tenía como sal y me las limpio. Y dije, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no te grabamos un video en la playa donde ponemos tu nombre, llega la arena, el mar y se lleva tu nombre y se puede volver algo muy bonito en un video y lo subes como en un TikTok o algo así? Ajá. Y dije, bueno, voy a ponerme mi traje de baño y ahorita regreso y nos metemos a la alberca. Cuando me estaba poniendo el traje de baño, decía, el agua que llega, la sal que toca, el mar que no sé qué. Y escribí una canción en 5 minutos espectacular. Me puse el traje de baño y yo ya tenía la canción compuesta. Entonces llegué y le dije, ¿qué crees? ¿Qué? Te acabo de componer una canción. Y me dijo, no, bueno, pero es que esto puede ser una locura. Rayando Y el le sol, dije- rayando por ti. Y la canción se llama Me regalo a ti. Y la verdad me encantó, me encantó lo que hice con la canción y todo. Digo, no sé si algún día va a pasar algo con la canción o no, porque eso ya sabemos que es algo quizá como complicado. Pero después, al tiempo dije, oye, pues a lo mejor yo también puedo tener la capacidad de componer una canción. Y entonces estábamos en un restaurante y una amiga venía muy enojada porque hay un tipo que le invita a salir, pero nunca le dice si es algo o no. Y entonces nos dijo, voy a invitar al tipo, pero si me dice, que por cierto mi amiga es una cantante, pero si me dice no, o sea, yo ya no voy a volver a salir con él. Entonces su actitud desde que llegó al restaurante era como, lo estoy retando, estoy enojada con él. Y nosotros nos reíamos porque decía, bueno, ¿qué pasará? Entonces termina la cena y todo muy bien, pero cuando viene la cuenta, yo escucho y que ella grite y dice, la cuenta no era mía. ¿Eh? Yo volteo y dije, no, pero es que ese es el título de una canción. Yo, ¿cómo que la cuenta no era mía? Y entonces me voy y dije, no, pues yo no puedo dormir, yo tengo que escribir esto. Y dice algo así parecido como a tantas cuentas saldaste, tantas cosas hiciste, cuánto multiplicaste mi vida, pero tú ve y resta. O sea, todo tenía que ver con la suma y la resta de amor y no sé, me quedó una canción increíble. Entonces espero que algún día, no sé si Oye, se va a hacer, pero se llama La cuenta no La era cuenta no mía. era mía. Te lo digo en serio. ¿Has pensado en esa posibilidad? Porque Ya no me hace falta eso. eres un artista súper completo. ¿Puedes? ¿Por qué no en la música? ¿No lo has pensado? Fíjate que cuando estaba en el mundo en el mundo de tener que pintar, pero tener que mantenerte de una carrera, un día le hablo muy desesperado a mi papá y le digo, papá, ya no puedo, no tengo dinero. Y me dijo, hijo, pues trabaja. Dije, ¿Oh, sí? pues, acababa de salir de la universidad y yo no ¿Oh, sí? sabía qué hacer y ya mi papá no me mandaba dinero. Me dijo, hijo, pues tienes que trabajar. Y yo, papá, ¿pero de qué voy a trabajar? De lo que estudiaste. Y yo, pues de diseño industrial. Y como diseñador industrial empecé a trabajar y a hacer como proyectos y cosas de lo más extraño que gente me invitaba y me decía, ¿cómo era posible que yo hiciera algo así? Logré hacer las fichas técnicas de las agencias de coches, diseñé el Auto Show Mundial para una marca de coches a nivel mundial y estaba compitiendo con Audi, con Mercedes, veía a todas las personas y éramos los únicos con un equipo de 150 personas mexicanas trabajando para una marca en el Auto Show Mundial y yo diseñando el lugar donde se iba a exhibir este coche. Entonces cuando dices, Yuri, has hecho muchas cosas y yo, pues es que hacía muchas cosas para tener dinero. Y entonces me invitaban y, oye, Yuri, ¿qué se te ocurre hacer aquí? ¿Qué se te ocurre hacer acá? Y yo pensaba, todavía ayer me estaban diciendo que cómo les ayudo para hacer un restaurante mexicano que se va a hacer en Houston y yo pues feliz de la vida diciendo cómo me encantaría que fuera este restaurante, porque a mí se me ocurren cosas. Pero sí, yo creo que el artista no para siempre de estar creando. Pero aparte yo tengo una instrucción, o yo nací como diseñador industrial, porque en realidad de niño ganaba concursos de pintura. Y estudio en la universidad diseño industrial porque tenía que estudiar una carrera, porque mi papá siempre decía que de pintor me iba a morir de hambre, entonces tenía que estudiar una carrera. Termino la carrera a los 22 años y gano el Premio de Arte Joven de Jalisco. Y ahí es cuando me da como esto ¿Ese de fue que, tu primer claro, premio? ese fue Sí, mi primer su ¿Y es premio. cuando tenías 27 22. años? 22. No, 22. Estaba A los chiquito, 22 chiquito. años. Bueno, 22, 27. Pero No, a ya los me acordé. 27, Ya me acordé, a los 27 fue. logro colocar mi primer cuadro en ¿Cuadro? un museo
en Los Ángeles. Que es el que llegaron allí en Oaxaca, ¿no? Esa El historia- único que nos... Esto está padrísima. Esa historia está increíble. Está padrísima. Pues No más artistas oaxaqueños. no. Sí, bueno, siguen siendo mis amigos, mi adoración, pero yo llegué a vivir a Oaxaca porque me ofrecieron un contrato muy importante para una compañía en Estados Unidos, pero me dijeron, pero no queremos que nadie te copie, que no queremos que nadie vea lo que estás haciendo porque nosotros lo vamos a lanzar en Nueva York. Y le dije, bueno, yo cierro las puertas de mi estudio y me dijeron, no, tiene que ser en un lugar alejado. Y yo, ¿alejado como en un pueblo? Como... No sé, ¿por qué no te vas a vivir a Oaxaca? Y yo, Oaxaca. pero ¿dónde es eso? ¿Qué pasa en ese lugar? Y siempre cuando voy a Oaxaca y hago me presentaciones encanta allá, se convierte en una locura porque cuando estoy hablando en público ante muchísimas personas de Oaxaca, siempre les digo, llegué y es la ciudad más fea, más no sé qué, más no sé cuál, Ay, no. más no sé. Se come Y todos se delicioso. quedan pensando como, ¿por qué? Y dije, pero te acabas enamorando, porque algo tiene ese lugar. Ay, sí. Entonces, Te si hoy me enamoras, sí. preguntan, Yuri, ¿cuál es como que tu segundo lugar o no sé qué en la vida? O el tercero, no sé qué, realmente es Oaxaca. Oaxaca se roba mi corazón porque después ya no lo puedes olvidar. No te gusta, pero ahí estás en ese lugar. Entonces Guácala, qué rico. viví 3 años ahí y me fui Ay, me a encanta. buscar una galería que pudiera representar mi trabajo. Y en una galería llegué y me dijeron, no nos gusta tu trabajo, no me gusta, no sé qué. Y me quedé triste, pero no importó y me fui a otra. Esta otra galería a la que me fui, me dijeron, pues fíjate que sí, pero aquí solamente podemos exhibir obra de artistas oaxaqueños, porque la gente viene a Oaxaca a comprar cosas de Oaxaca, no de alguien de Mazatlán, que se vino a vivir aquí. Y me dijo, bueno, pero no sé, pero creo que me voy a llevar este cuadro. Entonces se llevaron un cuadro en mi estudio y lo pusieron atrás de su escritorio. ¿Cómo Y era? Era un cuadro bastante grande que se llama Hombres de Pie y que está exhibido hoy en el museo. Ajá. Y ellos lo pusieron atrás de su escritorio. Entonces dijeron los coleccionistas del museo, ya decidimos qué obra, le dijeron a los galeristas, y el cuadro que más nos gustó, me acuerdo que la galerista estaba emocionada pensando, y dice, es aquel que tiene atrás del escritorio. Y ella, ay, pero ¿cómo que ese cuadro? Pues bueno, y así fue como entré a pintar en Oaxaca. Y esa galería sigue siendo mi galería, me siguen representando, seguimos siendo amigos. Y Ah, mi qué último evento que acaba de ser en las instalaciones de los familiares de la galería de Oaxaca de aquella época cuando tenía 27 años. Wow. Entonces, estoy y sigo siendo muy feliz y teniendo muchísimos amigos entrañables en Oaxaca. Mi exposición hace un año, en marzo, fue también en un museo en Oaxaca y bueno, sigue siendo una parte que realmente me movió y me cambió la vida, pero me la cambió por una cosa y ahí les va como que esta parte espiritual. Las cosas no me estaban funcionando bien en Oaxaca y no me estaba yendo bien y de repente oigo mucho ruido y estaba en mi estudio pintando y digo a mis trabajadores, no puede ser, una fiesta más aquí en Oaxaca. Todos los días hay fiesta. Les juro que el año tiene 365 días. Se los juro porque eso a lo mejor ya lo sabía. Pero en Oaxaca hay una fiesta cada día del año. Todos los días. Entonces había muchos cohetes otra vez y cohetes y la fiesta. Y si es que de verdad es que no puede ser. ¿Y quién va a faltar hoy? Y no sé qué, porque faltan muchos los trabajadores también. Dijo, pero no, ahora sí es la fiesta de las fiestas. La es la Guelaguetza. Virgen, Ah. la Virgen de la Soledad, porque la Soledad es la patrona de Oaxaca. Y entonces nunca se me va a olvidar que cuando estaba dibujando sobre la cerámica, agarro una pieza de cerámica y empiezo a trazar con mis lápices y con mis utensilios. Y le dije a la Virgen, Virgencita, de verdad, si tú eres la más milagrosa de Oaxaca, concédeme un milagro. Y en eso volteo y la cosa se queda impregnada con los materiales que puse en la cerámica. Y fue como una locura porque dije, se quedó. Y esa palabra nunca se me ha olvidado y me encanta porque digo, se quedó. Tengo que hablar a Nueva York ahorita. Entonces hablé y me fui a hablar a Nueva York y dije, necesito que revisen el proyecto que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo se quedó. Y ellos me decían, pues agarre el avión y vente. Entonces me fui de Oaxaca, me fui a Nueva York, porque quien me había contratado era una compañía de Estados Unidos, pero me había instalado en Oaxaca. Así es que agarré el avión, me fui a Nueva York,
y en el departamento de diseño me dijeron, eso es lo que estamos buscando. ¿Qué se quedó? Se quedó impregnado el lápiz sobre la cerámica y esto Wow. me hizo que pudiera ganar el premio al mejor diseñador de los Estados Unidos. Wow. Oh. Eso me hizo tener una puerta abierta ya. Y fue después que hace ratito platicaba que estaba en las vallas de Nueva York, que me estaban recibiendo, que iba y no sé qué, pues había sido por esto. Entonces ahora que estuve en Oaxaca fui y obviamente le agradecí a la Virgen de la Soledad, que gracias a ella soy una persona que le agradece a la Virgen de la Soledad, le agradece al otro, al San Martín de Porras de cabeza, que le agradece a la Virgen de, bueno, la Virgen de Zapopan ha sido quien realmente ha movido y motivado mi vida. Y La permitieron... pintaste, ¿no? Pinté a la Virgen de Zapopan. No habían permitido que cambiara en 477 años y mi Virgen es la nueva peregrina de Zapopan. Y a eso le doy, bueno, un agradecimiento enorme a los franciscanos que hayan permitido que mi Virgen sea peregrina. Hoy en la actualidad había 6 hasta que llegó la mía, es la número 7. Solo hay 7 vírgenes que son peregrinas y se están moviendo siempre. Solamente es una, la Virgen, que es la que viaja una vez al año y va y viene. Pero todas las demás siempre están en empresas y en lugares para que la gente las pueda, pues les pueda pedir, les pueda agradecer o puedan tener una conexión con ella. Y la Virgen que yo hice es una locura porque cuando la terminé, la gente le saca fotografías y se le ponen los ojos rojos. Entonces hay personas a las que con el celular la Virgen se mueve o tiembla o algo así, entonces no sale bien en el teléfono y a otras personas les sale perfectas. Entonces es increíble. Yo contraté un fotógrafo profesional cuando la terminé y el fotógrafo acabó diciendo que no iba a hacer ese trabajo porque se le movía. Me dijo, es que hay algo que tiene que no puedo entregarte con una resolución perfecta como para publicar un libro con ella, porque no dan los píxeles, se mueve. Y yo decía, pues qué raro, pero en realidad tiene magia. Es ella la que es mágica, que envía uno de estos rayos. Hoy, trabajando más en este sentido de saber qué es lo que pasa cuando... Entonces, imagínense ustedes que es como una estación de radio en la que puedes poner a la Virgen, a Cristo, la tierra, el fuego, la naturaleza, Buda, Alá. Hay tantas deidades que tú puedes conectarte realmente con ellas. Pero lo increíble es que cuando yo quiero pintar a la Virgen de Zapopan, mi mano se mueve sola y se mete la mano como entre la pintura azul. O sea, realmente la energía que mueve a ella es de un tono celeste, de un tono azul. Hay algo que sucede con eso. No sé, tendría que investigar más. Yo les puedo decir que la única vez que yo he sentido los colores ha sido cuando le he estado pintando a ella. Después de estar muchas horas pintando a la Virgen y tomar diferentes tonos, los tonos son como unas esponjas. Cuando tú los vas a tocar, antes de tocarlos, los colores tienen una vibración. Y esa vibración es como si, les puedo decir que pareciera como una esponjita o una esponja. Los colores tienen niveles de esponja en donde los tocas. Y solamente me ha sucedido pintándola a ella. Quiere decir que la conexión con ella puede ser, hay gente que puede ver ángeles, hay gente que puede tener diferentes motivaciones o conexiones. Hay gente que puede leer la mano o el café o algo así. Y todo eso es real porque eso es lo que conecta a esa persona con ese universo que existe. Y cada uno de ellos tiene y te conecta con un nivel de universo también. Y no hay uno que es más grande o es más pequeño. Solamente hay uno con el que tú te sientes más confortable. Así es que yo me he sentido muy confortado pintando a la Virgen y sabiendo que ella, después de que la pinto, tiene una misión con otras personas y es que las personas se descubren a sí mismas. Y yo creo que ahí es donde existe algo divino que la verdad ni siquiera nosotros podemos estar o saber tan perfectamente si es verdad o no. Cuando uno piensa en esta parte occidental de que decimos, cuando el mundo se hizo más grande y nos volvimos o sabemos lo que pasa en el Oriente y lo que pasa en otras partes del mundo, dices, ¿qué pasa con ellos que no creen en la Virgen y que no creen en eso? Pues es que ellos también creen en otras deidades. Claro. Entonces hace poquito estuve en Tokio y en Tokio son muchísimo más creyentes o algo de lo que uno se puede imaginar, que tienen sus templos y sus deidades,
Pero ellos te los dan, tienen unos papelitos que vas y sacas de un templo y cada papelito te dice algo. Ese día, hace poquito acabo de ir con los papelitos, pero fui también hace, creo que por allá unos 3 años o algo así. Y me sucedió algo increíble, porque cuando me leyeron mi papelito que viene con las letras chinas, me dice la persona que estaba, pasó alguien y le dijo, oye, ¿me puedes leer lo que dice mi papel? Y me dijo, no, yo no puedo. Dije, qué raro. A ver, le doy a otro y me dice, no, yo no quiero decirte lo que salió en el papelito. Dije, oye, qué miedo. Ya que me digan. ¿Qué dice Entonces me el dijo alguien, papelito? te voy a decir, me dijo, pero no te vayas a asustar, pero el papelito dice que te vas a morir. Pero ahorita te voy a decir lo que tienes que hacer. Así es que tú tranquilo, Pues porque todos nos vamos a imagínate, morir. Todos. Todos nos vamos a claro, morir. pero imagínate que lo que se siente, porque esas personas son tan respetuosas de lo que te dicen y la manera en cómo te lo dicen, que bueno, entonces total, me dice que me voy a morir, pero me dijo, pero tienes que hacer esto, y me explica de tal manera que los papelitos los tienes que ir a colgar en un tendedero para que se queden como de alguna manera expuestos a la naturaleza, al sol. Te vas y te lavas las manos y haces como algo con la boca, como que tomas tantita agua sin tomártela, la enjuagas y la avientas y haces. Y en el templo te pones incienso y eso hace que te santifiques tu cuerpo y que cambies. ¿Eso es budista o taoísta? Eso es budista. Budista. Eso es budista. Y bueno, pues total, al final de cuentas lo que quiero decir es que cada uno y en cada lugar tienen sus creencias y es muy bonito saber que las de nosotros o las que tenemos aquí, pues bueno, uno también puede aspirar a ellas. Entonces, sí, soy muy creyente y me encanta la energía de la Virgen y me encanta también visitar otros países, otras culturas y saber que todos ellos también viven en la fe de la misma manera en la que vivimos nosotros y que el mundo que se había hecho tan separado, a lo mejor antes porque no podíamos de alguna manera acceder a ver tantas culturas, hoy con el internet y con todo, pues el mundo definitivamente está mucho más unido que nunca y hoy me encanta llevar la pintura en mi trabajo a muchísimos o a los lugares que me invitan porque sé que en realidad la pintura y el arte se convierten en las joyas de las ciudades, en realmente en algo que cualquier persona puede sentir, porque ver, todo el mundo puede ver, pero sentir en diferentes latitudes, pues es algo maravilloso. Ya prácticamente, yo no quisiera, pero vas a ir a Nueva York, te van a entregar un premio. Hay tantas cosas que me gustaría preguntarte, Yuri, porque al inicio de esta charla hablamos de lo mágico que eres, de ese alquimista que tenemos enfrente el día de hoy, de tus sueños, de tu familia, de tus papás, de tu nueva historia que estás contando, que está muy relacionada con tu mamá. Pero, ¿qué historia te vas a contar a ti? ¿Qué te quieres contar? ¿Qué sigue en tu vida? Híjole, qué hermosa pregunta. Hace poquitito también estuve dando una conferencia en una universidad en Oaxaca y sucedió algo como increíble porque un chico me preguntó qué es lo que viene en tu vida y me derrumbé y me solté llorando como un loco. Es una pregunta bien sencilla, pero es una pregunta bien difícil contestar qué es lo que viene. Te voy a decir por qué, porque para personas como yo, que siempre estuvieron viviendo en el qué va a pasar mañana, y lo platico de esta manera porque muchas personas que nos están escuchando o viendo seguramente siempre están viendo lo que van a hacer mañana y dejan muchas veces de disfrutar hoy. Y siempre estoy pensando o siempre pensé cuando era niño que iba a ser de grande. Cuando ya era grande siempre pensé en que iba a ser más grande y más grande. Entonces cuando este chico allá me hizo esa pregunta y la que me acabas de hacer tú, me solté llorando y en ese momento se me vinieron los años y la vida encima y me solté llorando y no podía parar de llorar, de saber, solamente por contestar una pregunta, ¿qué vas a hacer mañana? Pero dije, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy con mi vida? Y ese día cambié mi vida. Ese día lo disfruté. Hoy sí sé que voy a ir a recibir un premio en Nueva York y antes ahorita
pasado mañana tengo la presentación en el Museo Carbonell con el maestro Carbonell, que se va a llamar Secretos de la Pintura, que vamos a contar el maestro y yo a las demás personas cuáles son esos secretos que tenemos los artistas que contarle al mundo. Y la siguiente semana viajo a Nueva York a recibir un premio. Y me encanta porque es como en la comunidad artística, me gusta estar relacionado con ellos, con estas personas de otras latitudes que están pensando y qué es lo que sigue o qué es lo que están o cuál es su visión del mundo. Y después de eso me toca ir a la Feria de Diseño de Milán, que para mí es como la locura, la feria de las ferias, de todo lo que vas a imaginar que los diseñadores cómo van a diseñar al final tu vida. Hace poquito platicaba que me encanta la sociología de esto y estuve en la presentación hace 3 años del nuevo Audi y me encantó que la compañía se iba a dividir en 3 vertientes. Una era la sustentabilidad, que eso no nos llama tanto la atención. La otra era la economía, que llama la atención porque en realidad Audi era un auto o es identificado como un auto muy elegante y que tiene lujo y todo eso, pero ellos decían que el costo tenía que ser accesible a todas las personas. Y la tercera, se van a quedar helados porque se iban a inspirar en el tarot. El tarot para una compañía, dices, qué increíble, pero es que todas las compañías de diseño, platico esto para que las personas lo sepan, pero todo lo que está sucediendo en el mundo, hay alguien que lo vio antes. Hay alguien que sabía qué era lo que iba a pasar, qué colores, qué texturas, qué cosas, qué iba a pensar las personas. ¿Qué tendría que ir un pintor a ver qué es lo que va a pasar en una feria de diseño? Un pintor va a ver qué va a pasar con la realidad virtual, qué va a pasar con la ingeniería, qué va a pasar con la información, con la inteligencia artificial y con toda la información que hoy tenemos. Así es que me encanta ir a esta feria, que es lo que más me llama ahorita la atención, es saber qué es lo que ellos están pensando. Cuando todos los años, desde hace muchos años, voy a esta feria y me ha tocado exhibir en ella, pero es increíble pensar que cuando nosotros estábamos viviendo en la pandemia, ellos estaban haciendo una locura y diseñando la vida que hoy tenemos, los coches, la forma de pensar, la diseñaron entre sus departamentos, entre sus historias. Y yo llegué ahí ese día y me enloquecí. Dije, no puede ser que se les haya ocurrido esto, porque esto realmente es una locura. Entonces, desde ahí están viendo lo que los niños y los bebés van a usar. O sea, ellos ya saben que van a usar los bebés o la gente que todavía no nace, de qué manera va a estar pensando y cómo se va a relacionar con otras personas. Entonces, vamos a muchas conferencias de compañías que están invirtiendo en qué es lo que va a suceder. Entonces, a eso voy a la feria de diseño y bueno, pues me encanta que eso es lo que sucede como en las próximas 2 semanas. Giacometti y Da Vinci. Definitivamente 2 figuras importantes en tu vida, visionarios, súper adelantados a su época. Sí. Y tú dormías abrazado de esos libros que Sí. te enseñaron a trazar. Mi primera ida a Nueva York fue para visitar, el primer lugar que visité cuando llegué a Nueva York fue el MoMA y me hinqué en la entrada del museo porque no sabía cuando vi que decía la recopilación de la obra de Giacometti de 30 y tantos años y me tocó verla ahí cuando era el libro que yo tenía desde niño y los dibujos que veía y que realmente han motivado mi vida. Yo creo que cuando vives en una ciudad como Mazatlán que nunca tuvo un museo, que no tenía lugares, no tenía galerías, no tenía lugares de arte a donde ir, ni festivales, ni eventos culturales de esta naturaleza que a mí me gustaban, un niño soñaba cuando caminaba por la playa y decía, ¿qué habrá dentro de un museo? Pero después cuando tienes la oportunidad de ir y que lo único que veías eran tus libros, imagínate llegar a donde está la obra real y verla. Hace poquito, el año pasado, en esta misma fecha, estaba en París, en la casa de Giacometti, que me enloquece. En la casa. En de su Giacometti. casa. Ahí. En París, en su estudio, Ahí, que se ha ¿cómo? convertido en una fundación. Entonces, ver su escritorio, sus pinceles, sus herramientas con las que trabajaba. No es como ver su obra en el museo, que lo he visto en todos los museos del mundo donde está exhibida, pero ver la intimidad de su casa, de lo que pensaba y de lo que hacía, y de inmediato pues, te suceden locuras en tu vida. Poder tener la oportunidad de estar ahí, de estar con él. Y pues de Da Vinci te puedo decir que hace poquito estuve en Milán viendo La Última Cena.
y aquello es una locura. O sea, definitivamente lo malo es que solo te dan 30 minutos para verlo y después viene otro gran grupo para ver aquella cosa que es ver la última cena. Sales como alabando y diciendo Dios. Platico esto porque de niño los otros libros que tenía eran los dibujos que me había regalado mi papá de los libros de Leonardo da Vinci. Y hoy definitivamente los trazos de da Vinci se encuentran en cada uno de los trazos que soy yo. No por querer ser da Vinci, sino por querer ser lo único que tenía a mi alcance para hacer. Entonces hoy para mí es muy importante voltear a ver de dónde viene tu imaginación, de dónde viene tu inspiración. Y hay una frase que escribí que dice: la inspiración es el hilo desbordado de un sueño. Así es que con esa frase me encantaría agradecerles. Yuri, muchas gracias. Dios nos pone en el lugar que debemos de estar en su momento. A ti te puso en una mesa, no teniendo nada, pero que es cuando te llega todo, cuando dices que tus mejores amigos es el lápiz y el papel, y tu gran socio es el diseño industrial. Solamente algo que yo me quedo en mi alma se queda esto de tus leyes de vida, que cerrar con esto, que nada más cerraras, aparte de cerrar con lo que cerraste, que fue hermoso, este tema del renacimiento. Sí. Que es algo que yo quiero que eso que dijiste perdure en mi ser. Gracias. Por la eternidad, y quisiera que lo compartieras con todos. Pues fíjate que me encanta porque a veces las pequeñas cosas, después de hablar quizá mucho, dije, no sé con qué me voy a quedar. Si alguien se pudiera quedar con algo, me encantaría decirles que la ley del renacimiento se llama ámate, ámate hasta darte vida. Algunas veces, cuando nosotros estamos en una época difícil o triste o de alguna manera en nuestra vida, el único refugio que tenemos que encontrar es amarnos hasta voltear a vernos, hasta quitarnos cualquier enfermedad, hasta quitarnos cualquier cosa que tengamos. Si tú te amas, Dios está ahí en ese camino. En la entrada de mi galería hay una frase que dice: le pregunté a Dios que cuál era el camino para ser como Él, y me respondió que buscar el camino para ser como yo, y ahí va a estar Él. Entonces, cuando tú te encuentras tu camino, cuando tú te amas, es cuando realmente el mundo te ama. Y ahí entonces sucede lo más importante de la vida, porque te conectas con esa naturaleza que vive en ti, que se llama Dios. Amate hasta darte vida. Ámate hasta darte vida. Híjole, Yuri. Yuri, gracias, maestro, Gracias. por estar hoy. Gracias. Te quiero muchísimo. Gracias. Te queremos muchísimo. Gracias. Y ha sido... Somos wow, muy afortunados, Yuri. muy afortunados de Ay. tenerte, y hay que amarnos hasta darnos vida. Oigan, recuerden darle like, compartir, darle clic a la campanita, seguirnos en nuestro canal de YouTube. El día de hoy, el maestro Yuri Satarain. Si les gustó, por favor, compartan, denle like. Esto es Desnudos, viendo más allá de la piel, para Planeta Radio. Paulo Ibarra Carla López. y Yuri Satarain el día de hoy. Mi querido Aloncito, muchas gracias. Un saludo. ¿Estás? Ahí ¿Vives? está. Ahí está vivo el muchacho. Amate hasta darte vida, Ámate hasta canijo. darte viva. Ah, viva, viva. ¡Que viva, Yuri! Los ¡Que queremos. viva! Te queremos, Yuri. Gracias, Bye. muchas Hasta gracias. luego. Gracias.